Buenos días con todos. Nuestro grupo es el número 2, conformado por Rodrigo Dalgo y mi persona Rebeca Burbano. Nuestro tema es el reconocimiento molecular. El éxito de un biosensor depende del reconocimiento molecular. ¿Qué es el reconocimiento molecular? Es la capacidad de una molécula para reconocer otra a través de interacciones de enlaces y geometría molecular. Esto quiere decir que existe una interacción específica entre dos o más moléculas a través de la unión covalente, como el enlace de hidrógeno, la coordinación de metal, las fuerzas hidrofóbicas, las fuerzas de Van der Waals, las interacciones pi-pi, que también son conocidas como apilamiento pi, los enlaces de halógenos y efectos de la electrostática y la electromagnética. Los huéspedes involucrados en el reconocimiento molecular exhiben complementos moleculares. Esto juega un papel importante en los sistemas biológicos y se observa entre antígeno-anticuerpo, ADN y proteína, azúcar y lectina, ARN y ribosoma, entre otros. A continuación vamos a ver la interpretación huésped invitado. Como podemos observar en la primera imagen, nosotros tenemos lo que es un host, que sería el huésped. Del lado derecho está lo que es el guest, el invitado. Como pueden ver, es un círculo de color vino y también se lo está marcando y se le pone el nombre. En la parte inferior se encuentran unos picos o unos triángulos, los cuales tienen un nombre de Change in Physical Properties, que es el cambio en las propiedades físicas. En la siguiente ilustración, nosotros tenemos lo que es un reconocimiento molecular implicado en los sistemas biológicos. Ya, en esta parte nosotros aquí estamos, comenzamos con lo que es el citoplasma, seguido con lo que es la membrana plasmática. Cabe recalcar que aquí existen varios procesos para llegar a lo que es la membrana. Lo que le sigue es una bacteria y un receptor. A continuación está un anticuerpo y en la parte azul, que es la membrana plasmática, salen unos pelitos, los cuales son glucolípidos o glicolípido. Estos son lípidos con un carbohidrato unido por un enlace glicosídico. Este debe de ser covalente y su función es mantener la estabilidad de la membrana. Lo que le sigue es una enzima, está después un virus, una lectina, una hormona y una glicoproteína. Esta glicoproteína bombea sustancias fuera de la célula. Y como pueden observar, la célula está en grande de color morado. Todos estos sistemas biológicos son muy importantes, ya que hacen que en sí la célula sea mucho más fuerte. Pero cada una de estas tiene diferente crecimiento, como podemos ver en la parte que es del citoplasma, la membrana plasmática, y están conectados también de diferente manera. El reconocimiento molecular, un huésped interactúa con un invitado para producir un cambio detectable que puede ser leído por un instrumento. Un ejemplo importante de reconocimiento molecular es el antibiótico vancomicina, que se une selectivamente a los péptidos con terminal de alanil y de alanina en células bacterianas a través de 5 enlaces de hidrógeno. La vancomicina es letal para las bacterias, ya que una vez que se unen a estos péptidos particulares, no pueden usarse para construir la pared celular de las bacterias. El reconocimiento molecular forma la base para muchos procesos en la biología, como por ejemplo la unión receptor de sustrato, la catálisis enzimática, el ensamblaje de complejos multiproteicos, el transporte de iones activo y pasivo a través de la membrana, y esto llega a las bombas de iones, ionóforos y canales. A continuación vamos a tener algunas fases. La primera es la interacción electrostática e hidrofóbica. Aquí vamos a hablar sobre lo que es el citocromo C. ¿Qué es el citocromo C? Esta es una proteína pequeña y funciona como transportador electrónico mitocondrial entre los complejos respiratorios. La interacción electrostática entre las moléculas y las superficies cargadas de forma opuesta es un enfoque eficaz.
Como ya fue mencionado, el citocromo C lleva 8 cargas positivas, se siente atraído hacia el citocromo oxidasa en la cadena de transporte de electrones y su abreviatura es el ETC en las mitocondrias. Similar a esto, la interacción hidrofóbica es una buena alternativa para el bioreconocimiento de biomoléculas con una propiedad lipofílica. Las enzimas lipófilas unidas a la membrana pueden inmovilizarse directamente en superficies hidrofóbicas para la fabricación de biosensores. La siguiente fase que tenemos es la unión covalente. ¿Qué es un enlace covalente? Este es un enlace que se da entre dos átomos no metales. Estos dos átomos comparten una o más de un electrón, es decir, que se unen a través de sus electrones en su último orbital, formando una molécula. Los enlaces covalentes que tienen una alta labilidad cinética o reversibilidad se han incorporado regularmente en moléculas huésped. El punto esencial de la captura covalente dinámica es que un evento de reconocimiento molecular va seguido de la formación de un enlace covalente reversible entre dos moléculas. Los enlaces covalentes con la mayor energía forman los enlaces químicos más fuertes. Estos contribuyen a las estructuras proteicas. Como ejemplo, los enlaces covalentes entre las cadenas laterales de la cisteína, la producción de puentes de disulfuro, pueden ser determinantes importantes de dicha estructura, ya que ayuda con el proceso de reconocimiento molecular. La siguiente fase es la unión de hidrógeno. La unión de hidrógeno es entre la proteína y sus ligandos. Como por ejemplo sería la proteína, el ácido nucleico, el sustrato y el efector o el inhibidor, y proporcionan una direccionalidad y especificidad de la interacción, que es un aspecto fundamental del reconocimiento molecular. Aunque la energía del enlace H, que sería el hidrógeno, es igual a 1 kilocaloría mol a la -1, esto quiere decir que es 100 veces menor que el enlace covalente, que sería 100 kilocalorías sobre las moles. Es la multiplicidad del enlace H, que es el hidrógeno, que confiere rigidez a la estructura de la proteína sobre el ADN, la geometría y la especificidad a las interacciones intermoleculares. La especificidad en el reconocimiento molecular está impulsada por la interacción de grupos complementarios de enlace de hidrógeno en las superficies que no interactúan. El enlace de hidrógeno es un tipo específico y muy importante en la interacción molecular. Nuestra siguiente fase es la interacción específica. Aquí vamos a hablar sobre las biomoléculas. ¿Qué son las biomoléculas? Son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Los 6 elementos químicos o bioelementos más abundantes en los organismos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, los cuales constituyen a las biomoléculas. La inmovilización específica mediada por la interacción de las biomoléculas utilizando la interacción anticuerpo-proteína, que sería A sobre G, o la hibridación del ADN puede evitar el deterioro de la funcionalidad debido a la mejora de la orientación y de la estabilidad. Y por último, tenemos la fase de reconocimiento molecular entre biotina y la avidina. ¿Qué es la biotina? Esta es una vitamina y es un cofactor enzimático en reacciones donde se transfiere un grupo monocarbonado, habitualmente conocido como carboxilaciones. La avidina es una glicoproteína componente de la clara de huevo. Se piensa que su capacidad para captar la biotina ejerce una función protectora al impedir el crecimiento de las bacterias. Cabe recalcar que las bacterias necesitan la biotina para poder proliferar. La interacción específica basada en el reconocimiento molecular de
de dichas sustancias o de dichos componentes proporciona un enfoque fácil para la inmovilización de las biomoléculas en la superficie de estado sólido. El sistema basado en la avidina, que sería la streptoavidina, es ideal para la inmovilización bien controlada de las biomoléculas. Esto debido a que su interacción específica la fuerte entre la avidina y es fuerte entre la avidina y la biotina. Eh, Esto dado que la avidina tiene una forma casi cúbica con 4 sitios de unión a la biotina, agregados en 2 pares en los extremos opuestos de la molécula de la avidina. También esto se ha utilizado para aclarar las biomoléculas biotiniladas, como por ejemplo son las proteínas y el ADN. Esta actúa como un enlazador biocompatible entre la biotina y las biomoléculas biotiniladas. A continuación, mi compañero. El conocimiento molecular entre la proteína de la albumina, globulina y el anticuerpo. La proteína de la albumina y la globulina es una proteína de fusión recombinante que combina la unión de la inglobulina y de las proteínas de la albumina, globulina y útiles para la aplicación de la biodetección. Bacterias patógenas en particular, como los estreptococos, afilococos, tienen proteínas de albumina y globulina en su superficie que unen la hemoglobina. La proteína de la albumina contiene 5 dominios de unión de EPC altamente homólogos, cada uno de los 60 residuos del aminoácido. La proteína de la globulina tiene especificidad más amplia de la proteína albumina para la hemoglobina de diferentes fuentes y sus dominios de unión a la hemoglobina pueden unirse a las porciones del FAB e IFC de la molécula del anticuerpo y con afinidades relativas que dependen marcadamente de la especie. Reconocimiento molecular basado en la geometría. El sitio de unión activo de receptores tiene una estructura geométrica y única particularmente adecuada al sustrato. Un sustrato tiene forma de complementaria al sitio activo. Se reconoce mediante la unión selectiva. Encima, mientras se reconoce una molécula de forma incorrecta, que no encaja un sitio de unión. Esta técnica se basa en el sistema utilizado por las enzimas y el reconocimiento de sustrato que se denomina modelo cerradura y llave. Reconocimiento molecular por impresión. El reconocimiento molecular por impresión es una técnica para crear la cavidad en forma de plantilla en matrices poliméricas, con memoria de moléculas de plantilla, que se utiliza en el reconocimiento molecular. A través de la impresión molecular es posible desarrollar polímeros a medida con sus selectivos a diferentes compuestos. Esta técnica permite la formación de sitios catálicos y reconocimiento específico en macromoléculas mediante el uso de moléculas de plantilla y monómeros funcionales que se instalan alrededor de la plantilla y intercrucen entre sí. Los monómeros tienen que se ensamblan alrededor de la molécula de la plantilla mediante la interacción entre cuerpos funcionales, tanto como la plantilla como en los monómeros. Se polimerizan a partir de la matriz impresa y la cavidad puede funcionar un sitio de unión selectivo. Como se puede ver en la figura de aquí, es un proceso de impresión molecular. Para esto, en la impresión molecular tenemos diferentes procesos. Y que es la plantilla, los monómeros funcionales, intercruzadores, el iniciador, disolvente de pirogénico, solvente de extracción. Es una forma de crear sitios de reconocimiento en materiales poliméricos. El compuesto se utiliza como plantilla. El proceso comienza con la disolución de la plantilla en monómeros funcionales. El agente de reticulación al iniciar el solvente, el pirogénico y los monómeros funcionales eligen interactuar con la molécula de la plantilla, ya que la formación de un complejo de la plantilla monómera estable es fundamental para el sitio del conocimiento molecular.
El polímero obtenido de una matriz microporosa posee micropropiedades con una estructura tridimensional, complementaria con la plantilla. Consecuencia, el polímero resultante reconoce que se une selectivamente a moléculas de molde. Las moléculas idénticas a la plantilla original encajan sitios de reconocimiento. Se une fuertemente mientras que se une a las moléculas que se refieren a la estructura que no pueden unirse. La elección del monómero es importante para crear cavidades altamente específicas, diseñadas para que la molécula de molde y los monómeros funcionales típicos son los ácidos carboxílicos, ácidos sulfúnicos, bases cromáticas. El agente de reticulación es importante para controlar la morfología de la matriz polimérica. Sirve para estabilizar sitios de ion impresos e imparte estabilidad mecánica a matriz polimérica para conservar su capacidad de reconocimiento molecular. Se han utilizado diferentes entrecruzadores, como el dimitrilato de triclicol, que es carbono, que tiene 14, tiene 10, el hidrógeno, que va a tener 14, y el hidrógeno, que va a tener 4. Otro entrecruzador importante es el triclato de tripropropano, que son reticulantes más utilizados. El solvente más común usado en polímeros macroporosos en la polimeración es responsable de crear poros en polímeros macroporosos. El solvente debe producir poros grandes para asegurar buenas propiedades de flujo de polímero impreso molecularmente resultante y aumentar el volumen de los solventes, aumentando el volumen del poro del polímero. Recientemente se ha desarrollado un sensor de cortisol de anticuerpos electroquímicos, novedoso, altamente sensible, selectivo mediante el uso de polímero impreso molecularmente. El esquema generalmente para la determinación analíticos utilizan el polímero impreso. Molecularmente se muestra la figura de cortisol y una hormona de esteroide en la que el cuerpo va a tener un papel importante, ya que va a ser una hormona que va a estar relacionada con el estrés, incluidos los trastornos de estrés postraumático. Los polímeros impresos molecularmente son polímeros sintéticos que tienen sitios de reconocimiento altamente específicos, selectivos hacia el analítico objetivo, y consideran alternativas versátiles, estables, rentables para anticuerpos naturales. El reconocimiento molecular, reconocimiento molecular hay dos tipos, que es el estático y el dinámico. El estático tiene la similar a la interacción entre una cerradura y una llave. Esta relación es una compilación tipo 1 y 1. O sea, esto quiere decir que entre una molécula huésped y otra molécula huésped forma un complejo de huésped y huésped. Para lograr el reconocimiento molecular estático avanzado es necesario realizar pruebas de reconocimiento que sean específicas para las moléculas de huésped. Por último, tenemos el reconocimiento molecular dinámico. El reconocimiento molecular dinámico es la unión de la primer huésped del sitio de unión del huésped que afecta constante a la asociación del segundo sitio de unión. En el caso de sistemas alostéricos positivos, la unión del primer huésped aumenta constante a la asociación del segundo huésped, mientras que los sistemas alostéricos negativos se unen al primer huésped y disminuyen la constante de asociación del segundo huésped. La naturaleza dinámica de este tipo de reconocimiento molecular es particularmente importante, que proporciona el mecanismo para regular la unión de sistemas biológicos. El reconocimiento molecular dinámico también se está estudiando por una aplicación de sensores químicos altamente funcionales y dispositivos moleculares. Muchas gracias por su atención prestada.